capítulo 1, versículo 1 al 8. Entonces, mientras van buscando, te voy a contar un poquito de quién es Santiago. Santiago, muy interesantemente, era el hermano por medio de Jesús. Y es interesante porque durante todo el ministerio de Jesús, los 3 años que Jesús andaba haciendo milagros y haciendo un montón de diferentes cosas, predicando, la familia de Dios, de Jesús, de Dios, no quería nada que ver con Jesús. Ellos no querían nada que ver. Entonces lo que pasó entonces, que fue algo drástico que cambió todo eso, fue la resurrección de Jesús. Me imagino que Santiago estaba ahí cuando Jesús murió por nosotros. La única forma que pudiéramos tener, muchas gracias, la única forma que pudiéramos tener nuestra salvación es por medio de lo que hizo Jesús. Pero entonces, ¿qué era lo que cambió la vida completamente a Santiago? Fue la resurrección de Jesús. Vemos en 1 Corintios 15, versículo 7, de que después de que Jesús resucitó de la muerte, fue y hizo una visita a Santiago, hizo una visita a su hermano, a decir, mira, es cierto, he resucitado. Y en ese momento vemos un cambio completo en Santiago. No sé lo que él había pensado que iba a hacer en su vida, no sé si él iba a ir en los pasos de su papá de ser carpintero. Pero todo cambió cuando él se dio cuenta que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de la muerte. Después de eso, lo que pasó es que él se juntó a los cristianos y había 10 días que ellos oraron. Llegó el día de Pentecostés y él estaba ahí con ellos y él era parte del grupo que explicó el evangelio y que vieron a 3,000 personas recibir a Cristo, que 3,000 personas llegaron a ser parte de la iglesia ese día. Entonces, de un solo, él va creciendo en su fe, él va creciendo y vemos más tarde en la palabra que él es un apóstol, que es líder de Jerusalén. Que cuando fueron los apóstoles fueron como misioneros, algunos lo mataron, pero cuando salió Pedro de Jerusalén, él fue el pastor principal de la iglesia. Entonces él avanzó mucho y él dio todo. Entendemos que en el año 62 que él murió por su fe. Qué cambio drástico de Santiago. Entonces al principio, así como en las letras que tiene Pablo, me imagino, yo estaría listo para ver, hola, soy Santiago, soy apóstol, soy líder de la iglesia y hermano de Jesús. Pero no dice eso. Mira lo que dice en versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que hayan dispersas por todo el mundo, saludos. Qué humildad lo que vemos ahí. Él sabía que la autoridad que él tenía no era por ser un hermano medio de Jesús. Él sabía que la autoridad era por la gracia de Dios que tenía, que él usó a Santiago de ser uno de los escritores de la Biblia que tenemos. Y él también dice, mira, yo soy un siervo de Dios, yo tengo un mensaje de Dios. Y nosotros hoy vamos a estudiar ese mensaje porque sabemos que es para nosotros también. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos dirige en esta tarde, que podemos estudiar este pasaje juntos y que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra juntos en la libertad que tenemos. Te pido, Señor, que no solo la escuchamos, pero que la pongamos en práctica. Entonces te pido, Señor, que nos ayudes en nombre de Cristo. Amén. Nosotros tenemos muchas expectativas en esta vida. No sé dónde vienen, tal vez las películas que vemos o por medios digitales, tal vez sea por nuestros familiares. Muchas veces vemos, bueno, mi hermano tiene una casa y yo también quiero una casa o un carro así. Entonces siempre tenemos como una expectativa de que mi vida va a ser en esta cierta forma. Si yo no llego a este punto de mi vida a tal edad, entonces me va súper mal. Pero la expectativa que tiene Dios para nosotros es muy diferente. Cada uno de nosotros es diferente, pero algo que tenemos en común es que estamos en un mundo quebrantado, con personas llenas de pecado. Y hay muchas cosas que nos pasan que están fuera de nuestro control. Mira lo que dice en versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces ahí de un solo, muchas veces escuchas a esas personas que están
hablando de la palabra, o nosotros también caemos en esto, pensamos de que en servir a Dios, de hacer lo correcto día a día, vamos a merecer y vamos a tener una vida sin problemas. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sincero con nosotros, que vamos a meter en problemas. La semana pasada me compré un montón de empanadas, y eran chiquitas. Y empecé con 2 y me las terminé todas. Al principio me sentí súper feliz y después no. Sentí que iba por una prueba, pero de esa prueba no está hablando de esa prueba, ese tipo de prueba en este pasaje. Sabemos que está hablando de pruebas que te salen, como no tenés control, cosas que te salen como que para nosotros pensamos que por ninguna razón. Sabemos eso por la palabra que dice ahí, enfrentarse. Es la misma palabra que usó Jesús cuando estaba hablando del hombre que iba, del buen samaritano, que el hombre que iba caminando y se le enfrentó 2 ladrones. Lo robaron y casi lo dejan muerto. Eso no era porque él iba caminando, o sea, en su maldad, no fue una respuesta a algo que él había hecho, sino que fue algo que pasó por estar en este mundo. Entonces, por eso sabemos que cuando está hablando de diversos problemas, no está hablando de cosas que nos salen como un resultado de nuestro pecado. Son cosas que nos pasan. Y por eso dice que considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversos problemas. Qué sorpresa, ¿cierto? Porque eso es lo contrario a lo que muchas veces hacemos. Muy dichosos, la Reina Valera lo dice que se llama sumo gozo, y me gusta más, yo creo que eso llega un poquito más a la traducción, porque la idea es que no es que, ay, me cortaron el mano, qué feliz estoy. No es así. La idea es que yo tengo adentro de mí, como vimos, hemos estado en Gálatas, que gozo es algo que va aún más allá de la felicidad. Aún cuando yo estoy triste, cuando estoy bien desanimado, yo puedo tener el gozo del Señor que me sostiene. Entonces nosotros, ahí dice, muy dichosos, la idea que no solo un poquito, es un montón, nosotros deberíamos tener una vida así. Entonces, ¿pero cómo? Nosotros tenemos que empezar con una expectativa correcta. Primero en la vida cristiana, todos vamos a tener problemas, vamos a tener diversos problemas, y esos son fuera de control. Pero algo que creo que nos ayudaría mucho, y si entendemos que nosotros, aunque no tenemos control sobre lo que nos pasa, pero sí tenemos control cómo es nuestra respuesta. Y a veces pensamos que no. Pensamos, es que obviamente estoy enojado, obviamente estoy resentido porque esto me pasó. Pero lo que dice la palabra es que nosotros tenemos una fuerza del Señor de poder tomar control de cómo estamos pensando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que entender que sí vamos a tener problemas, porque ¿qué pasa si estamos viviendo esta vida pensando que no vamos a tener problemas? 2 cosas. Primero, vamos a pensar, cuando algo nos pasa a nosotros, vamos a estar bien confundidos y vamos a pensar que Dios no nos ama. El otro, si pasa algo malo a mi prójimo, voy a culparlo por algo que él no ha hecho, así como los amigos de Job lo hicieron. No queremos caer en esas 2 cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que entender que todos mis problemas tienen un propósito. Mira lo que dice el 3 y el 4. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces sabemos que por medio de los problemas que nos vienen, hay un propósito. Entonces eso nos debería animar un poquito. ¿Cuál es el propósito? Es que yo no, aunque Dios me salvó, yo tengo la vida eterna, yo estoy en un proceso de crecimiento en el Señor. Y tenemos hasta en nuestras camisas de impacto que estamos en un proceso, básicamente, ese versículo. Pero lo que no entendemos muchas veces es que la forma que Dios nos crece es por los problemas que tenemos. ¿Cómo quiero ser? Yo quiero ser constante. Constante sabiendo que Dios está en control. Ahí dice 3 diferentes cosas. Primero que por medio de los problemas yo voy a salir perfecto, íntegro y sin que me falte nada. Eso parece como algo increíble y sí lo es.
Porque yo vi, fijo, no significa perfecto. Entonces yo puse a buscar. No podemos ser perfectos. Pero la palabra significa perfecto. Habla de una madurez espiritual. Que yo puedo ser una persona que está creciendo en mi fe y cada día más cuando yo estoy poniendo mi confianza en que Dios es poderoso y está involucrado en mi vida, que voy creciendo íntegro, que yo soy alguien completo, que no me falte nada. Por eso dice eso al final como para clarificar, que no me falta nada. Esa palabra de que no me falta nada, esa frase lo usan para los soldados, o lo usaban para los soldados, que cuando iban para la guerra no les faltaba nada. Ya tenían su espada, su casco, tenían todo. No iban a salir medio vestidos para ir a morir. Ellos estaban listos para cualquier cosa. Y de eso está hablando de los problemas que tenemos en nuestra vida, que por medio de los problemas siempre hay un propósito, y el propósito al final es que seamos más como Cristo mañana que somos hoy. Entonces, pero creyendo que Dios tiene control en mi vida ayuda, pero no me va a ayudar completamente si yo no creo que Dios es bueno. Entonces, de eso es lo otro. Tenemos que ver en el 5, que dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Sí, porque muchas veces yo puedo creer, es que Dios tiene control, pero ¿será que Dios va a controlarlo de una forma que me trae, o sea, que me va a traer más problemas, que me va a hacer cosas malas? Entonces lo que tenemos que entender más allá es cómo tomar pasos. Primero mi paso es creer que hay un propósito por mi sufrimiento, que Dios está involucrado en mi vida, que Él tiene propósito para mi vida, pero el paso aún más, el paso de fe, es creer que Dios es bueno. Que Dios es bueno hacia mí. Sus propósitos para mí son diferentes que de los que son del mundo. Él tiene un propósito perfecto para mí. La verdad es que Dios no se complace en mi sufrimiento. Por eso tenemos que tener una expectativa correcta de mi relación con Dios. Yo tengo que entender, si yo voy viviendo mi vida en temor de que Dios me va a poner en problemas y que lo va a hacer solo porque Él está allí, miremos a ver qué pasa si le pongo esto. Le voy a mandar un terremoto. No, entonces la idea es que Dios está ahí arriba y nos ama. Y Él nos ama en tal forma que nos va a ayudar en los problemas. Pero también puedo ir al otro lado. Puedo estar pensando, ok, como Dios me ama, Él me va a dar lo que yo espero. Las cosas que yo espero son las mejores para mí, entonces voy a orar que Dios me saque del problema y así Dios me va a mostrar su amor. Pero no es cierto. Pero sí puedo entender que Dios obra a mi favor. Romanos 8:28 es un versículo que lo acabamos de leer, creo que fue la semana pasada o la anterior. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Su propósito. Entonces mi fe en Dios tiene que ir más allá de que Dios me va a dar lo que yo quiero. Si esa es mi fe, voy a caer de un solo, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que lo que Él va a hacer a su propósito, y lo que podemos confiar es que Dios siempre obra a mi favor. Lo que me falta es poder verlo, porque lo único que yo puedo ver es mi problema. Estoy aquí, entonces yo no puedo ver el plan de Dios que Él tiene. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir más allá de solo confiar que Dios me puede quitar el problema. Dios me puede quitar el problema, pero Dios también sabe lo que es mejor para mí. Y a veces, aunque nosotros a veces no entendemos muy bien, el problema muchas veces no va a ayudar a ser más como Cristo. Entonces a veces Dios no va a quitar ese problema, por lo menos no inmediatamente. Y a veces vamos a quedar con el problema. Pero Dios siempre obra a mi favor. También Dios sabe que vale la pena. Como acabamos de decir, nosotros solo vemos lo que está enfrente de nosotros, pero Dios está con nosotros, no solo por ahorita, pero va a estar con nosotros para la eternidad. Dios está interesado más allá de este mundo. Nosotros siempre estamos pensando, ok, este día necesito esto, esto y esto, pero Dios lo que Él está pensando es lo que necesitamos para la eternidad. Te quiero compartir algo muy increíble.
que es Apocalipsis 21, 1 al 5. Porque los sufrimientos, tengo que dar esto claro antes que lo leemos. Y si quieren ir buscándolo, yo creo que vamos a leer 1 al 5. Si dejan un dedo en Santiago, pero quiero que miren Apocalipsis 21, 1 al 5. Los sufrimientos de este mundo sí son reales, son difíciles, siempre lo van a ser, pero son pasajeras. Son pasajeras. Si nuestro gozo al final no es en la promesa que Dios nos da de la eternidad, entonces nunca vamos a poder tener el gozo que hay en este mundo, porque siempre vamos a estar pensando que mi gozo va a venir cuando mi problema no existe. Apocalipsis 21, estamos llegando al final de la Biblia y el mensaje de Apocalipsis es que Dios ganó, Jesús ganó, lo que hizo en la cruz sucedió, todo lo que Dios había prometido va a suceder, entonces mira lo que Dios tiene planeado para nosotros. Apocalipsis 21, 1 al 5 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prójimo. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Lo que tenemos es una promesa. Y al final el versículo 5 dice eso también. Que el versículo 5, mira, escrita esta cosa, las cosas van a pasar así. La promesa que tenemos nosotros de Dios es que a un día vamos a ir al plan de Dios de estar junto con Él en el nuevo Jerusalén, en el nuevo lugar que tiene Dios para nosotros. Muchas veces la tristeza es que pensamos que el cielo va a ser peor de lo que tenemos aquí. Pero no es cierto. Lo que tiene Dios planeado para nosotros es algo increíble. Es un cielo donde vamos a estar viviendo juntos, vamos a ser vivos, así como Jesús cuando resucitó fue alguien vivo. Vamos a estar comiendo, dice, vamos a estar en la presencia de Dios, pero la idea es que no vamos a estar en un culto así normal para toda la eternidad, cantando y solo eso. No, vamos a tener responsabilidades, vamos a estar reinando con Dios, tenemos una promesa increíble, pero muchas veces se nos olvida eso y cada vez que vemos un problema, pensamos que solo eso hay. Y que la única forma que Dios me puede mostrar su amor hacia mí es quitar el problema. Pero no es cierto, Dios va obrando, nos va transformando de ser más como Cristo cada día, porque hay un propósito mayor. Mi propósito aquí en la tierra, eso también es muy importante, que mi propósito aquí no es estar ahí esperando al bus para que me vaya al cielo, ahí sentado normal, esperando que todo pase. No, yo tengo un propósito aquí en la tierra para ser un testigo para el Señor, que yo puedo ser una persona que está no solo obrando aquí en las cosas de esta tierra, pero obrando por las cosas que vienen. Entonces, nuestro gozo principal como cristiano no está en este mundo, pero viene. Estuve escuchando a alguien que está hablando de la tecnología que viene y cosas así. Y es muy interesante que los científicos y los que tienen dinero tienen un propósito muy grande. Lo que ellos quieren es crear una sociedad donde no hay enfermedad, donde puedes vivir por más tiempo y en un lugar de seguridad. Es muy interesante, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios ha escrito la eternidad en nuestros corazones. Lo que quiere el mundo es lo que Dios ya tiene planeado. Casi. Lo que quiere el mundo es tener lo que Dios tiene planeado sin Dios. Eso era la mentira que creó Adán y Eva, que podían tener todo lo que ellos querían, todo lo que Dios ofrecía sin que Dios sea parte, ir en contra de Dios para tener las cosas de Dios. Es imposible. Es imposible que vamos a tener esas cosas. Qué bueno saber que todo lo que Dios tiene planeado es mucho mejor de lo que podemos tener en este mundo.
Entonces tenemos que siempre tener eso en mente. Mientras vamos aquí tenemos un propósito grande. Y quiero hacer una pregunta, ok, ¿cómo me va a ayudar esto? Porque no he hablado de ninguna forma de que podemos quitar el problema. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Soy yo, conmigo mismo. Tengo que entender algo muy específico de mí mismo. Lo vamos a leer en el 6 al 8. Dice, voy a empezar en el 5 porque ya llevamos un poquito de tiempo sin leerlo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque de un lado u otro por el viento. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, aguijadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Es interesante que la respuesta no es, si quieres que tu problema no existe, pídeselo a Dios. No, es, pide por qué. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Es sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Yo tengo que tener una buena expectativa de mí mismo, porque a veces pensamos que nosotros vamos a tener la fuerza de andar en una vida, de poder tener gozo en un tiempo difícil. Entonces la idea es que yo tengo que entender que yo no soy así. Que la sabiduría que Dios da no viene por la experiencia. No es algo que viene por la edad, por la experiencia. La sabiduría solo viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender de mí mismo? Que yo no tengo lo que yo necesito para llegar a este nivel, si lo podemos decir así, este nivel de comportamiento con Dios. Yo creo que todos hemos fallado en este lugar. Algo pasa y nos quedamos enojadísimos con Dios. ¿Cómo es posible que Dios me va a dejar ir por aquí? ¿Será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios no me ama ahora, que Él no interesa? Eso nos pasa a todos. Si te pasa, eso es normal. Pero Dios nos está llamando a algo que es innormal, a una vida superior. Por eso tenemos que entender que la sabiduría solo viene de Dios, y por eso yo tengo que tomar una decisión. Porque aún así, siendo cristiano, no es que estas cosas van a venir naturalmente. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Cómo quiero ser? ¿Qué tipo de cristiano quiero ser? Porque de dudar, mira como dice, de dudar, no es dudar si Dios puede, es dudar de las características de Dios. Y el que duda es como una ola. ¿Cómo son las olas? Que no tienen dónde estar, están siempre moviendo, siempre no tienen dónde estar firmes. Lo que estamos buscando es cómo ser firmes. Entonces, la idea es que yo puedo pedir sabiduría de Dios. Para pedir sabiduría, yo primeramente tengo que ser humilde, así como acabamos de cantar. Entonces, lo que yo puedo hacer es un proceso. Porque yo sí puedo tener victoria sobre esto, y está todo aquí. Entonces, mira, ¿qué es lo primero que hacemos? Viene un problema, ¿qué tengo que hacer? La primera cosa que yo tengo que hacer es hacer una pregunta. Y no está ahí en tus apuntes, pero tal vez lo quieres apuntar. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿qué es verdad en esta situación? ¿Qué puedo creer? ¿Qué es la verdad en esta situación? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a regresar al versículo 2, 3 y 4 y creer, hay un propósito. Hay un propósito para esta situación. No es que esto me pasó por ninguna razón, sino que Dios está en control. De ahí voy a ir al otro paso. Tengo que hacer otra pregunta. Ok, pero Dios, ¿por qué me va a mandar una cosa así tan fea? Tengo que contestar que Dios me ama, que Él no está contra mí y que Él va a usar, así como vimos en Romanos 8:28, que Él va a usar todo para mi bien. Después, ¿qué tengo que hacer? Ok, eso es lo que hizo Dios.
Él tiene todo control, Él está en control, pero ahora tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Es tomar una decisión de pedir a Dios que Él me dé sabiduría, porque muchas veces aún sabiendo esas cosas todavía no alcanzamos. ¿De qué nos sirve la sabiduría? Es entender el propósito de Dios. Que Dios sí, ¿cómo me vas a ayudar en crecer en Cristo por medio de esta situación? Por eso es sabiduría de Dios, porque nadie más me puede ayudar con eso, porque todos estamos igual, solo vemos lo que está enfrente de nosotros, pero con la sabiduría de Dios sí vamos a alcanzar. Cada prueba es una prueba real, que vamos a fallarlo o vamos a ganar en sabiduría, vamos a ganar y ser más como Cristo cada día. Entonces lo que yo hago es, puedo convertir esto en una oración. Cada vez que algo me pase, Señor, no sé qué pensar, pero te pido, Señor, que me des sabiduría para que yo no ando resentido contra ti. Eso también, eso no solo viviendo una vida así donde yo estoy pidiendo la sabiduría de Dios para vivir una vida donde yo puedo cambiar las cosas alrededor mío. No estoy cambiando mi situación, pero yo mismo soy diferente y así puedo pensar en cosas. No voy a andar enojado, no voy a andar como sin pensar lo que estoy diciendo. Eso va a cambiar todo. Mi experiencia en esta vida va a ser diferente, pero ¿sabes lo más importante de todo este cambio que podemos tener? Es mi testimonio para las demás personas. Porque no es natural, nunca va a ser natural. Todas las personas que tienen un problema van a estar enojados. Vivimos en un mundo bien enojado, que todos están enojados. Entonces, cuando ellos ven que yo voy por un problema igual que ellos y que yo tengo un paz en mi interior, que no es un gozo ahí feliz falso, es un gozo verdadero porque viene de la sabiduría de Dios. Eso me va a dar un testimonio como no tenemos en ningún otro lugar. ¿Cómo vamos a explicar que Dios vive en nuestra vida si nosotros andamos igual como del mundo, que vamos como una ola que está ahí por todos lados? Porque dudar es lo opuesto de la fe. Pero si nosotros andamos en fe y lo pedimos en fe, no pensando, no cuestionando los motivos de Dios, pero creyendo que Dios sí tiene un propósito muy bueno para mí, yo puedo vivir en una seguridad con Dios. Yo puedo alcanzar otro nivel de vivir en el Espíritu, de que yo puedo ser más como Cristo cada día para el propósito, para la vida eterna que Él tiene para mí. Mi experiencia como cristiano es andar en la presencia de Dios. ¿Cómo voy a andar en la presencia de Dios? Es confiar en Él. La única forma, al final, la única forma que nosotros vamos a tener gozo en nuestra vida cuando estamos en un problema no es pensando que ese problema va a salir, que va a terminar. Mi gozo va a venir en creyendo que Dios está conmigo, pero eso solo me ayuda si yo estoy muy seguro que Dios está a mi favor, y te voy a decir hoy que sí lo es. Dios está a tu favor. Entonces vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría. Señor, doy gracias por el privilegio que tenemos de estudiar Santiago. Te pido que por medio de estudiarlo podemos cambiar. Es tan difícil, Señor, no pensar en que no hay propósito en las cosas que tenés aquí en este mundo. Es difícil, Señor. Gracias que no tenemos que andar como que no hay nada malo. Gracias que podemos ser reales, que lo podemos confrontar, que estás con nosotros, que estás muy interesado en estar con nosotros. Y Señor, gracias que en el futuro podemos estar en tu presencia, donde ya no va a haber lágrima ni dolor. Gracias, Señor, que tú eres santo, que tú eres digno de nuestra alabanza, digno de nuestra vida, así como Santiago, que dio toda su vida, así queremos ser nosotros. En nombre de Cristo. Amén.